No, tampoco tengo ni idea de lo que es, pero han pasado varios meses desde que se descubrió este artefacto romano en un campo en Lincolnshire, y los expertos aún están desconcertados sobre lo que es. En 1739, un grupo de anticuarios ingleses tuvo en sus manos un objeto de bronce perfectamente conservado, sacado de un campo de Hertfordshire. Lo giraron, lo midieron, lo compararon con todo lo que sabían sobre Roma, y no pudieron decir absolutamente nada sobre para qué servía. Desde entonces, han pasado 284 años. Se han encontrado más de 130 ejemplares idénticos en su lógica, repartidos por media Europa. Arqueólogos, historiadores, ingenieros y coleccionistas lo han tenido delante de los ojos, detrás de vitrinas de museo, fotografiado, catalogado, expuesto a la luz pública durante casi 3 siglos. Ninguno de ellos logró resolver el misterio. Hoy te voy a contar exactamente qué es este objeto, por qué destruyó una tras otra a las teorías más inteligentes que se propusieron sobre él, y por qué el patrón que finalmente lo explica estuvo siempre ahí, escondido a plena vista, dentro de su propia geometría. Quédate hasta el final, porque lo que este objeto revela no es solo la solución a un acertijo arqueológico, es una prueba incómoda de cuánto conocimiento puede desaparecer por completo de una civilización entera, sin dejar ni un solo rastro escrito. Un objeto que no debería existir sin explicación. Se le conoce como el dodecaedro romano. Es un objeto pequeño y hueco, fundido en bronce o en una aleación de cobre, con 12 caras pentagonales. Cada una de esas 12 caras tiene un agujero circular perforado en el centro. Y esos agujeros no son todos iguales, varían de diámetro, y esa variación sigue un patrón que se repite de manera consistente dentro de cada pieza individual. En cada uno de los 20 vértices, los puntos donde se encuentran las caras pentagonales, hay una pequeña esfera de bronce a modo de remate. No son objetos grandes. Miden entre 4 y 11 centímetros de altura, y pesan entre 35 gramos y algo más de medio kilo, dependiendo del ejemplar. Todos los que se han recuperado con un contexto arqueológico claro se ubican en la misma ventana temporal, entre el siglo II y el IV después de Cristo. Y en casi 3 siglos de estudio por parte de arqueólogos, clasicistas e historiadores especializados en Roma, ninguno de ellos ha logrado identificar con certeza para qué servía. Detente un segundo a pensar en lo extraño que es esto. No estamos hablando de una curiosidad rara examinada una sola vez y olvidada en un almacén. Las instituciones más serias del mundo antiguo han estudiado, generación tras generación, un objeto claramente romano en excelente estado de conservación, y el veredicto, una y otra vez, ha sido el mismo encogimiento de hombros. Ningún artefacto comparable, ninguna referencia en los textos, ninguna tradición oral que lo explicara. En los siglos siguientes al primer hallazgo, se encontraron más de 130 ejemplares adicionales, en campos de cultivo, en cimientos de construcciones, en colecciones antiguas cuyo origen se había perdido, en depósitos rituales enterrados junto a monedas y otros objetos de valor. Cada nuevo hallazgo debería haber aclarado el panorama. En cambio, cada uno de ellos profundizó el problema, porque cada nueva pieza confirmaba exactamente la misma combinación desconcertante. Una artesanía innegable, un coste de fabricación innegable, un origen romano innegable y 0 explicación funcional. El mapa que apunta hacia algo muy concreto. A medida que crecía el número de ejemplares descubiertos, apareció un segundo patrón, todavía más extraño que los propios objetos. Un mapa de distribución que señala directamente hacia algo específico. Los dodecaedros no se reparten al azar por todo el territorio del Imperio Romano. Se agrupan. Aparecen con notable frecuencia en la Britania romana. Aparecen en la Galia romana, la actual Francia. Aparecen en las provincias germánicas a lo largo de las fronteras del Rin y el Danubio. Aparecen en las provincias alpinas. Aparecen en Panonia, la región romana que corresponde aproximadamente a la actual Hungría y sus alrededores. Ahora presta atención a dónde no aparecen. No en Italia, no en Grecia, no en el norte de África, no en Egipto, no en Siria, no en ninguna de las grandes provincias del Mediterráneo oriental, precisamente los lugares donde la civilización romana era más antigua, más consolidada, y donde disponemos de más documentación escrita conservada.
Si se tratara de un objeto religioso o de un símbolo de estatus para la élite, debería aparecer sobre todo en esas zonas centrales del imperio. No es así. Si fuera una herramienta doméstica común, debería aparecer en cualquier lugar donde la gente tuviera una casa. Tampoco es así. Existe casi exclusivamente en la franja de territorio donde Roma estaba activamente conquistando, guarneciendo e ingeniando su camino hacia tierras hostiles. Resulta prácticamente invisible en cualquier lugar donde Roma simplemente ya vivía de manera establecida. Un objeto no se distribuye así por accidente. Algo en su función lo vinculaba específicamente a la frontera. Y ese patrón estuvo expuesto en vitrinas de museos por toda Europa durante todo este tiempo. Los objetos eran públicos, la distribución estaba documentada. Lo que nadie tenía era la capacidad de leer lo que significaba. La fabricación de un objeto que no era ningún capricho artesanal. Para entender lo extraño que resulta este misterio, hay que entender cómo se fabricaban estas piezas. En geometría pura, un dodecaedro regular es un sólido de 12 caras planas, cada una un pentágono regular idéntico, la misma figura que Platón asociaba con la esencia del cosmos en sus diálogos. Los objetos romanos no son dodecaedros regulares en sentido matemático estricto, son huecos. Cada cara pentagonal está abierta por un agujero circular, y esos agujeros varían de tamaño siguiendo un patrón controlado y repetitivo. Los vértices están rematados con esferas de metal, que añaden peso, cambian cómo se sostiene el objeto en la mano, y podrían servir como puntos de referencia fijos para alinear la vista. Se fabricaban mediante la técnica de fundición a la cera perdida. Se construye un modelo de cera, se recubre de arcilla para formar un molde, y después se calienta hasta que la cera se derrite y escurre, dejando una cavidad negativa con la forma exacta del original. Se vierte metal fundido dentro. Cuando se enfría, se rompe el molde y emerge la pieza terminada de bronce. Este no es un proceso casual, exige habilidad, precisión y materiales que no estaban simplemente disponibles al alcance de la mano en el mundo antiguo. El bronce era valioso. El cobre y el estaño tenían que extraerse, fundirse y transportarse desde lejos. Un objeto de bronce fundido con esta complejidad representaba un compromiso serio de recursos. Y los dodecaedros no son piezas toscas. Las caras pentagonales son regulares. Los agujeros circulares son limpios y consistentes. Las esferas de los vértices son uniformes. Toda la geometría muestra un control de fabricación que exigía tanto comprensión matemática como una auténtica maestría técnica. No fueron artesanías caseras hechas por aficionados. Fueron objetos profesionales, hechos por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Guarda esa idea en la cabeza, porque es justo en ese punto donde muere cada una de las teorías que se propusieron para explicarlos. 4 teorías, 4 fracasos. A lo largo de casi 3 siglos se acumularon las explicaciones. Cada una lograba justificar una parte del objeto, cada una contradecía otra parte. Vale la pena repasarlas, porque la forma en que fallan es, en realidad, toda la historia. La teoría del candelabro proponía que los agujeros sostenían velas de distinto grosor y que las esferas hacían de patas. Esta idea muere al primer contacto con la evidencia. El bronce conduce el calor de forma pésima para sostener velas encendidas de manera segura. ¿Por qué necesitaría un candelabro una construcción geométrica tan precisa? ¿Por qué los tamaños de los agujeros seguirían un patrón matemático en lugar de simplemente ajustarse al grosor disponible de las velas de la época? ¿Y por qué una distribución que evita justamente el corazón itálico, donde las velas se usaban tanto como en cualquier otro lugar? No explica nada. La teoría de la herramienta para tejer guantes ganó cierta fuerza cuando alguien demostró en un video que era posible usar un dodecaedro para tejer con lana. También resulta fatalmente incompleta. No se ha recuperado ni un solo resto de fibra, ni un fragmento de hilo, ni ningún material textil en ninguno de los ejemplares conocidos. Tampoco hay marcas de desgaste compatibles con el roce constante de un hilo sobre las superficies. La concentración militar de los hallazgos no encaja con una labor doméstica. Y la matemática tampoco cuadra. Manos distintas necesitan tallas de guante distintas. Así que la variación debería ser continua y personal, mientras que los agujeros son discretos, proporcionales y consistentes entre distintos ejemplares. Tejer guantes no puede producir ese patrón.
La teoría del objeto religioso se apoyaba en la conexión del dodecaedro con la filosofía platónica, el quinto sólido, asociado a la sustancia misma de los cielos. Esta idea explica la forma geométrica y absolutamente nada más. ¿Por qué necesitaría un símbolo sagrado agujeros de tamaños variables? ¿Por qué costaría una fortuna en bronce fundido, en lugar de tallarse en piedra, un material mucho más barato y habitual para objetos rituales? ¿Y por qué aparecería casi exclusivamente en la frontera, lejos de los centros donde realmente se estudiaba y se practicaba la filosofía platónica? La teoría de la ficha de juego se topa con la objeción más simple de todas. Nadie invierte tanto metal valioso, ni tanta mano de obra especializada de fundición, en una simple pieza para jugar. Observa la forma de este fracaso colectivo. Cada teoría explica una característica mientras contradice otra. La forma, los agujeros, la precisión, los materiales, la geografía. Ninguna explicación individual logra cerrar todos esos frentes a la vez. El mundo de los agrimensores romanos. Antes de la solución matemática definitiva, hubo una teoría que se acercó más que ninguna otra, y surgió de mirar cómo se construía físicamente el imperio. Roma funcionaba gracias a su infraestructura. Las carreteras conectaban cada rincón del territorio imperial. Los acueductos movían agua a lo largo de distancias enormes. Los campamentos militares se trazaban con precisión geométrica. Las ciudades se planificaban siguiendo plantillas estandarizadas. Toda la maquinaria del poder romano dependía de la capacidad de medir, levantar planos y construir sobre terreno desconocido y hostil. Imagina a uno de los hombres que hacían ese trabajo, un agrimensor romano, de pie al amanecer, sobre un terreno recién conquistado que todavía no tiene caminos, ni límites, ni orden alguno, hierba mojada, colinas desconocidas, una línea de árboles que podría esconder cualquier cosa, con una legión detrás, esperando que convierta la naturaleza en una cuadrícula ordenada antes de que termine el día. Esa presión es lo importante. No es un erudito en una biblioteca, es un técnico en territorio hostil que tiene que producir líneas exactas y rápido, líneas sobre las que otros hombres construirán en piedra permanente y no podrán equivocarse. Estos profesionales trazaban los límites de granjas y colonias, de caminos y fortificaciones. Su oficio está documentado a través de los escritos que sobrevivieron del cuerpo de agrimensores romano. Usaban instrumentos conocidos, como la groma, un aparato en forma de cruz montado sobre un poste para trazar líneas de visión perpendiculares, y el corobates, una herramienta de nivelación descrita por Vitruvio. Esos instrumentos están bien documentados. Pero aquí está el vacío que siempre ha inquietado a quienes estudian este tema con detenimiento. No hay ninguna razón para asumir que esos fueran los únicos instrumentos que llevaban consigo los agrimensores. Y un hombre bajo ese tipo de presión, en ese tipo de terreno, querría contar con cada instrumento adicional que pudiera conseguir. La hipótesis del telémetro de campo, la teoría de la agrimensura, propone que los dodecaedros funcionaban como telémetros o calibradores de campo, instrumentos para medir ángulos o distancias directamente en el terreno. Un telémetro funciona sobre geometría conocida. Si sabes el tamaño real de un objeto lejano y el ángulo que ocupa en tu campo visual, puedes calcular a qué distancia se encuentra. Trigonometría básica. Y los romanos la entendían perfectamente. Sostienes el dodecaedro a la distancia de un brazo. Mirás, a través de distintos agujeros, hacia una referencia de altura conocida, como un poste de agrimensor. Y el agujero que enmarca exactamente esa referencia, te indica la distancia. Esto explica los agujeros de tamaño variable, explica la precisión de fabricación, y explica perfectamente la distribución geográfica. Una legión romana en campaña no era solo una fuerza de combate, era un cuerpo de ingeniería móvil. Construía un campamento fortificado al final de casi cada jornada de avance. Trazaba caminos completamente rectos a través de colinas y valles. Tendía puentes sobre ríos y levantaba fuertes cuyas dimensiones se repiten idénticas a lo largo de toda la frontera. Nada de eso es posible sin mediciones tomadas en el terreno, rápidas, repetibles, hechas por personas entrenadas para hacerlo siempre de la misma manera. Y piensa en lo que ese trabajo exigía de un instrumento, no solo precisión. Cualquiera puede ser preciso trabajando despacio,
exigía velocidad bajo presión, con mal tiempo, en territorio donde no podías detenerte a resolver cálculos largos con una línea de árboles hostil a tu espalda. Exigía que dos agrimensores distintos, en dos provincias distintas, que jamás se conocerían entre sí, obtuvieran el mismo número a partir de la misma observación, para que el camino que uno de ellos empezaba, pudiera terminarlo el otro, y ambos tramos se encontraran exactamente en el punto correcto. Eso descarta cualquier instrumento frágil, cualquier método lento, cualquier cosa que dependiera del juicio individual de quien lo sostenía, y apunta directamente hacia el tipo de objeto que es el dodecaedro, compacto, resistente, fundido en metal, calibrado. Una respuesta que se lee directamente en la geometría, en lugar de calcularse mentalmente. Los instrumentos viajaban con los agrimensores, aparecen donde ellos trabajaban, desaparecen donde la infraestructura ya estaba terminada y las grandes labores de agrimensura habían concluido. El patrón coincide exactamente con la distribución de los dodecaedros, pero coincidir con la geografía no es una prueba. Es un motivo sin arma. Para conseguir la prueba real, alguien tenía que mirar dentro de la propia matemática de los objetos, lo que revelaron los números cuando por fin alguien los escuchó. El análisis decisivo no vino de un arqueólogo, ni de un clasicista, ni de un historiador de Roma. Vino de alguien dispuesto a tratar estos objetos no como artefactos culturales, sino como pura geometría, aplicando un análisis computacional detallado a las medidas documentadas de decenas de ejemplares repartidos por todo el corpus conocido. Y esto es lo que apareció. Los diámetros de los agujeros dentro de cada pieza no son arbitrarios, siguen una relación proporcional. Esa proporción exacta varía ligeramente de un objeto a otro, algo esperable, porque cada pieza se fabricó a mano. Pero la estructura subyacente se mantiene consistente. Los agujeros están dimensionados según una proporción determinada, y esa misma proporción se repite en ejemplares fundidos en provincias distintas, por artesanos distintos, en momentos distintos a lo largo de casi 2 siglos, por personas que jamás pudieron haberse coordinado entre sí. Detente a considerar lo que eso requiere. Sin taller central, sin molde compartido, sin ninguna manera de que un artesano comprobara su trabajo contra el de otro, separados por cientos de kilómetros y décadas de tiempo, y aún así aparece la misma relación proporcional. Eso solo ocurre si los fabricantes trabajaban a partir de una especificación que existía de manera independiente a cualquiera de ellos. Una regla, un estándar, algo que viajaba junto con las personas que necesitaban estos objetos, enseñado y reproducido con la precisión suficiente para que un artesano en Britania y un artesano en Panonia, que nunca se conocieron y jamás podrían haberse puesto de acuerdo, plasmaran exactamente la misma matemática en bronce. Ese tipo de hallazgo genera, de entrada, sospecha en lugar de celebración, porque un patrón tan limpio no suele sobrevivir al contacto con objetos antiguos hechos a mano. La reacción natural de cualquier persona entrenada en ciencia es intentar romper el resultado antes de confiar en él. Y aquí, precisamente, el hecho de que las proporciones varíen ligeramente de una pieza a otra ayuda a sostener la conclusión. Es exactamente el tipo de ruido que esperarías de manos humanas trabajando hacia un mismo objetivo compartido, no la perfección sospechosa de una señal fabricada artificialmente en los datos. El análisis se sostuvo, y cuanto más se sostenía, más pesada se volvía su implicación, porque una señal consistente a través de tantos ejemplares independientes no es una coincidencia que se pueda explicar sin más. Es un estándar. Alguien, en algún punto del sistema romano, definió un número, y ese número se reprodujo en la frontera del imperio, de un extremo al otro. Repásalo una última vez contra las teorías descartadas. Un candelabro seguiría el tamaño de las velas disponibles localmente, sin proporción fija. Una herramienta para tejer seguiría el tamaño de los dedos de cada persona, continuo y personal, sin proporción fija. Una ficha de juego reflejaría decisiones decorativas arbitrarias, sin proporción fija. Una proporción fija reproducida por todo un imperio, por personas que jamás se coordinaron entre sí, no es decoración ni artesanía popular. Es el comportamiento propio de un instrumento calibrado, un objeto cuyo valor entero depende de ajustarse a un estándar compartido,
para que una medición tomada con uno de ellos sea comparable con una medición tomada con otro. Esta es la primera interpretación en 284 años que logra explicar a la vez la forma, los agujeros, la precisión, los materiales y la geografía. El hallazgo de Norton Disney. En junio de 2023, el caso recibió una pieza de evidencia excepcional y salió de la tierra frente a testigos. Imagina una excavación comunitaria en tierras de cultivo en Lincolnshire. Un integrante del grupo de historia y arqueología de Norton Disney está trabajando en la zanja, en esa labor lenta y poco glamorosa que compone la mayor parte de cualquier excavación real. Y de pronto su herramienta toca algo que no es tierra ni piedra. Se detiene. Retira la tierra con las manos, de la forma en que se hace cuando una parte de uno ya sospecha lo que está a punto de encontrar. Y lo que emerge del suelo es el dodecaedro romano más grande y mejor conservado jamás hallado en suelo británico. Las 12 caras presentes, las 20 esferas intactas, la superficie lo bastante limpia como para escanearla en alta resolución. Para un arqueólogo aficionado en una excavación comunitaria, esto es el hallazgo de toda una vida, saliendo directamente a sus propias manos desde un campo de cultivo. La pieza se exhibió públicamente en el Museo de Lincoln, y el grupo trabajó junto a especialistas académicos para documentarla por completo. El escaneo tridimensional produjo un modelo digital preciso que podía analizarse computacionalmente de formas que la manipulación física jamás permite. Y aquí está la razón por la que este ejemplar resultaba tan importante. Había pasado alrededor de 2000 años bajo tierra, pero salió casi sin daños, lo que lo convertía en la prueba más limpia posible para el estándar proporcional. Las mediciones confirmaron exactamente lo que el análisis anterior ya había identificado en otros ejemplares. El dodecaedro de Norton Disney no fue una excepción. Encajó exactamente donde la matemática predecía que debía encajar. Esa confirmación importa más de lo que parece a primera vista. Un patrón encontrado en piezas antiguas y deterioradas siempre carga el riesgo silencioso de que siglos bajo tierra hayan distorsionado las propias dimensiones en las que se basa el análisis, de que la proporción fuera en parte un artefacto de mediciones históricas imprecisas. Un ejemplar intacto, escaneado en alta resolución antes de que cualquier manipulación moderna pudiera introducir degradación, elimina esa duda por completo. Si la relación fuera producto de la coincidencia o del error de medición, un objeto fresco, íntegro y recuperado de manera independiente, es exactamente el lugar donde ese patrón debería romperse. No se rompió, encajó. Trabajos posteriores que reunieron bases de datos con más de 100 ejemplares confirmaron el hallazgo con una consistencia notable en toda la clase de objetos. Y en la misma época y las mismas regiones aparece otro grupo, mucho más raro. Los icosaedros, cuerpos de 20 caras triangulares, otro de los llamados sólidos platónicos. Si los dodecaedros fueran símbolos sagrados, los icosaedros deberían reforzar esa lectura religiosa. En cambio, muestran exactamente la misma firma práctica. Agujeros variables, construcción precisa, materiales costosos. No objetos sagrados independientes, sino variantes de una misma tecnología. El verdadero motivo por el que esta historia resulta inquietante, aquí es donde este relato deja de ser solo un acertijo arqueológico curioso y se convierte en algo más incómodo. Y no es porque el objeto en sí sea siniestro, junta toda la imagen. Los dodecaedros romanos eran instrumentos de medición usados por agrimensores en las fronteras del imperio, calibrados a un estándar matemático consistente para que distintos usuarios en distintas provincias produjeran resultados compatibles entre sí, fundidos por artesanos profesionales en bronce costoso. Viajando junto al aparato de ingeniería militar que construyó los caminos, los acueductos, las fortificaciones y las ciudades que mantuvieron a Europa occidental y septentrional bajo control romano durante siglos. Todavía no sabemos con absoluta certeza qué medían exactamente. La hipótesis del telémetro es plausible, pero no está probada del todo. La hipótesis del calibrador también lo es. Y esa incertidumbre es, en sí misma, parte de lo verdaderamente inquietante del asunto, porque el problema aquí no es solo arqueológico, sino de cómo se pierde el conocimiento. Esto no era saber popular transmitido de boca en boca sin importancia.
Era una tecnología de medición extendida por todo el imperio, estandarizada a través de provincias enteras, lo bastante sofisticada como para necesitar un análisis matemático riguroso, siglos después, solo para empezar a descifrar la regla codificada en el metal. Que era conocimiento operativo, guardado en manos entrenadas, que jamás se escribió en los manuales técnicos que sobrevivieron, jamás se ilustró en los diagramas que llegaron hasta nosotros. Y cuando Roma cayó, ese conocimiento no simplemente se desvaneció poco a poco, cayó fuera del mundo de manera tan completa que la civilización que heredó Europa ni siquiera pudo reconocer para qué servían los ejemplares que sobrevivieron, ni durante una década. Durante 284 años, la gente sostuvo el objeto en sus manos, lo giró, lo fotografió, lo puso detrás de un cristal, escribió artículos académicos sobre él, y la función estuvo esperando dentro de la geometría todo ese tiempo, ilegible, hasta que alguien finalmente logró leer los números que generaciones enteras habían estado mirando sin ver. Piensa en lo que eso dice realmente. Cada teoría que repasamos, candelabro, telar de tejer, símbolo sagrado, ficha de juego, fue una mente humana tomando el instrumento más sofisticado de la sala y encajándolo, por comparación, con lo más doméstico que podía imaginar. No fallamos en ver la respuesta porque estuviera oculta. Fallamos porque seguíamos buscando lo familiar, y el objeto no era familiar en absoluto. Era un instrumento de precisión perteneciente a una cultura técnica desaparecida. Y durante casi 3 siglos, las mentes más brillantes que lo estudiaron solo lograron verlo como un candelabro. La geometría era un mensaje sellado, y el receptor capaz de entenderlo se había perdido hacía mucho tiempo. Hizo falta mirar sin ningún instinto de volver cómodo lo extraño, sin ninguna urgencia por reducir el objeto a algo ya conocido, para finalmente leer lo que el bronce llevaba diciendo desde el principio. Esa es la parte que debería quedarse contigo. Los romanos no ocultaron esto, no lo cifraron deliberadamente, simplemente lo usaron, y después murieron. Y el conocimiento murió con las manos que lo sostenían. Lo que dejaron atrás estaba tan por delante de lo que cualquiera después de ellos podía interpretar, que terminó leyéndose como un misterio, en lugar de como una herramienta. El objeto estuvo hablando todo este tiempo. Simplemente perdimos el idioma para entenderlo. Lo que esto significa para todo lo demás que no hemos entendido el dodecaedro. Lo que finalmente descifró el dodecaedro no trata en realidad solo del dodecaedro. El objeto estuvo visible todo este tiempo, catalogado, expuesto al público. Hicieron falta casi 3 siglos para leer lo que siempre estuvo delante de nuestros ojos. Así que la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿qué más hay ahora mismo, sentado dentro de una vitrina de museo, completamente iluminado, completamente visible y completamente malinterpretado, esperando el análisis correcto que todavía no se ha hecho? Cuéntame en los comentarios, ¿qué crees tú que podría ser el próximo objeto imposible, esperando su explicación? Leo todos los comentarios, y las mejores ideas se convierten en el próximo video de este canal. Y si la idea de que las respuestas pueden estar escondidas a plena vista, esperando solo la herramienta correcta para ser leídas, te resulta tan fascinante como a mí, suscríbete al canal para no perderte la próxima vez que apuntemos esta misma mirada hacia otro objeto imposible.